gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Soy Luis Eduardo Torres, arquitecto de soluciones en AWS. Hoy me va a estar acompañando Daniel Ayala, quien también es arquitecto de soluciones en AWS. Y tenemos un invitado en especial. Este invitado es Alejandro Correa, quien es el director de inteligencia artificial de Rappi. Hoy vamos a estar hablando, como ustedes lo vieron un poco allí en el título de la sesión, vamos a estar hablando de grafos. Y una pregunta para los que están por aquí. ¿Cuántos de ustedes hoy usan bases de datos de grafos? ¿Alguien por allí que pueda levantar la mano? ¿No? Bien, ya tenemos uno por allí. Muy bien. Bueno, parte de esa pregunta, y como sabemos que es bueno poder llegar a dar una intro, preparamos una agenda para poder cubrir estos temas. Vamos a arrancar un poco atrás, vamos a hablar un poco de bases de datos, vamos a entrar aquí a mostrar cuál ha sido la evolución a nivel de bases de datos, cuál es la historia de las mismas y también cómo estas bases de datos a medida que han ido cambiando, que es parte del reto que tenemos para ustedes hoy, es poder llegar a usar la base de datos correcta de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Entonces la idea es, vamos a ver varios tipos de bases de datos, allí vamos a profundizar un poco con Daniel Ayala, que nos va a contar incluso para lo que ustedes ya vengan a hoy desplegando, cómo pueden llegar a modernizar sus bases de datos o cómo podrían llegar a aprovechar otros tipos de bases de datos de pronto para un nuevo módulo dentro de sus aplicaciones. Como parte central, por supuesto, de esta charla, vamos a tener ahí a Alejandro contándonos directamente la experiencia de Rappi, usando grafos, usando una base de datos en AWS que se llama Amazon Neptune. Entonces, bueno, vamos adelante con esta agenda, vamos a durar aquí cerca de una hora y espero que esta sesión sea de bastante provecho para ustedes. Esto que aparece acá en pantalla, ¿ustedes lo han visto en algún momento? ¿Alguien que lo haya usado? Sí, bueno, acá sí hubo más manos arriba, muy bien. Esta máquina de escribir que aparece por acá fue muy importante para mí por allí en los años 90. Casi que todos los trabajos del colegio terminaba yo sentado en una máquina como estas, haciendo uno u otro trabajo. ¿Hay algo de esta máquina que ustedes vean que hoy todavía seguimos usando? ¿Algo que ustedes digan, lo tengo en el día a día? Perfecto. Para los que ven por allí un teclado, está el teclado, pero hay algo también importante específicamente en el teclado. Tenemos un teclado que es el teclado QWERTY. Si ustedes miran sus teléfonos, es el mismo teclado que hoy seguimos usando. Este teclado fue creado en el año 1867 en conjunto con la máquina de escribir. Hubo diferentes prototipos, pero este fue el prototipo que mejor funcionó para no bloquear las teclas. Seguramente todos intentamos de alguna forma presionar múltiples teclas y tratar de escribir varias letras en la hoja, pues bueno, este fue el teclado que mejor funcionó. Pero bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de máquinas de escribir en un evento de AWS. Acá hay algo importante. Este teclado que lo llevamos usando más de 150 años tuvo uno posterior. Se creó el teclado de Dvorak, que fue creado en 1932. Este teclado seguramente ustedes no lo habían escuchado, pero es un teclado que permite digitar al doble de velocidad. Es un teclado que nos va a permitir incluso aprender mucho más rápido a digitar en un teclado. Y hay una versión especial que a mí me parece muy importante, una versión para gente diestra o una versión para gente zurda. Entonces, una oportunidad de tener un teclado mejor. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos usando el teclado QWERTY? ¿Por qué es el teclado estándar al día de hoy? Uno podría decir que la economía de escala ha permitido que sea el más popular, el más utilizado, pero no por ello, como ya les decía, en comparación al teclado de Dvorak, no significa que sea el mejor. Y ustedes dirán de nuevo, ¿para qué estamos hablando de máquinas de escribir acá? Yo creí que veníamos a hablar de cloud y acá la analogía es la siguiente. Muchos de nosotros usamos únicamente la base de datos relacional para todos los fines, para cualquier fin. Y la verdad es que hoy tenemos muchas más opciones de bases de datos que podemos aprovechar. Veámoslo un poco en este diagrama de evolución. Acá vemos, por ejemplo, cómo en el año 70 se crea digamos, el modelo relacional. En el año 1970, Edgar Frankot crea el modelo relacional y a partir de él surgen diferentes bases de datos, algunas que ustedes todavía seguramente vienen usando, bases de datos relacionales entre la década del 80 y el 90. Posteriormente viene una explosión un poco de open source, empezamos a ver opciones como MySQL o PostgreSQL y vean lo que pasa justo incluso después de la llegada de la nube. Después de que llega AWS en el 2006, tenemos una explosión de múltiples opciones de bases de datos. Seguramente los invito a que revisen entre todas las que aparecen después de la década del 2000, cuántas de esas hoy hemos escuchado, pero de pronto no las estamos usando por ahora. Entonces, parte del mensaje acá es que hay más de 340 bases de datos disponibles, pero muchas veces nos acoplamos únicamente a usar la base de datos de tipo relacional. Y acá una pregunta, ¿cuál fue la primera base de datos?
Y bueno, no podemos hablar mucho, pero allí para que lo respondan en sus cabezas, ¿cuál fue la primera base de datos que hubo en el mercado? Para aquellos que me contestaron de pronto IMS, no, mucho más atrás. Esto viene desde hace mucho tiempo. Tenemos bases de datos desde hace más de 5.500 años. Los primeros en crear bases de datos fueron justamente los mesopotámicos, por allí donde sería hoy Irán, y ellos llegaron a crear algo que hoy seguimos usando. Timestamp, agregar cálculos, poner firmas, poner sellos, todo eso lo tenemos hoy en nuestras bases de datos modernas. Pero también con el tiempo fue evolucionando, con el tiempo fuimos teniendo otros medios, aparte de la arcilla, que fue donde se escribió inicialmente, empezamos a tener también papel, papiro o bambú. Por supuesto, el papel fue el predominante y es el que hoy seguimos usando. ¿Qué pasó después con el tiempo? Hace nomás 700 años nace el sistema de contabilidad de doble entrada, que seguramente ustedes lo habrán visto en algún momento de su vida o hoy lo verán, porque finalmente es sobre lo que se soporta los sistemas contables de las compañías. Y acá nace un reto muy fuerte. ¿Cómo hago para almacenar los datos? ¿Cómo hago para llegar a tomar esos grandes papeles, llevarlos a un folio y luego llevarlos a poder archivarlos? Y el reto principal, ¿cómo hago para hacer una búsqueda? Y acá, por supuesto, acá ya viene la tecnología a soportar todos estos retos. Y acá teníamos la primera base de datos, ahora sí, la primera base de datos comercial fue IMS, creada por IBM, a partir de un desarrollo que había creado previamente IDS. Y posteriormente, como ya lo veíamos, se crea el modelo relacional en los 70s y por muchos años, por varias décadas, seguimos creando aplicaciones acoplados a lo que el modelo de base de datos relacional nos indicaba. Eso era lo que teníamos y era lo que usábamos y era lo que regía cómo diseñábamos una aplicación. No era nuestro requerimiento de aplicación definiendo qué tipo de repositorio de datos debo tener, sino era la opción, la única que teníamos, la que me llevaba a pensar, me toca montar un modelo de base de datos relacional. Posteriormente, para los que sean de pronto conocedores del tema de analítica, surge Hadoop. Hadoop surge por una necesidad justamente que tenía Yahoo de llegar a hacer búsquedas en un sistema distribuido de archivos y Hadoop tiene una gran explosión. Llega a ser muy usado entre 2000 y 2015. Posteriormente ya, y seguramente ustedes lo vieron en los stands que hay abajo, muchas de las compañías que arrancaron usando Hadoop se terminan volviendo compañías de nube. Y acá son data cloud companies que hoy están poniendo datos, grandes volúmenes de datos en AWS o en diferentes nubes. Acá vemos también, por ejemplo, una tendencia muy importante, y no sé si ustedes ya lo están viendo en sus compañías, una tendencia de uso de open source. Cada día es más común y de hecho dentro de uno de nuestros servicios de base de datos, Aurora, uno puede llegar a tener bases de datos MySQL o PostgreSQL. Acá vemos justamente que en el 2021 se rompe la brecha y ya empezamos a ver como un uso mayor de base de datos de open source. E incluso, si ustedes van a este mismo sitio, que es el sitio de DB Engine, van a poder encontrar que muchas de estas bases de datos también vienen adoptando, por ejemplo, bases de datos no relacionales, que es parte del reto que tenemos para ustedes hoy el día de hoy. Entonces vemos un paradigma en la computación, algo que ha venido avanzando con el tiempo. Vemos que muy temprano en la historia teníamos una serie de restricciones que nos llevaban a tomar unas medidas, teníamos que usar pocos recursos de cómputo, muchas veces llevamos a tener un esquema cliente-servidor, porque finalmente en el servidor era donde poníamos toda la capa de hardware fuerte y teníamos unos clientes muy livianos que podían llegar a llamar a ese servidor. Al día de hoy eso ha cambiado, al día de hoy con la nube, que es parte de lo que estamos haciendo hoy acá, ya empezamos a ver que se pueden llegar a aprovechar todas las capacidades de hardware que han bajado de costo, que ya podemos tener unos sistemas distribuidos que soporten grandes cantidades de datos y también hay un reto aquí y es ya no necesitamos tener una única base de datos, sino si a ustedes les ocurran sus compañías que soporte toda la operación. Ya podemos empezar a tener diversos tipos de bases de datos para llegar a soportar la operación de la compañía. Por supuesto, la adopción de la nube desde 2006 nos va a ayudar con todo esto. Y esto empata un poco con un reto que hablamos acá y es poder llegar a crear una aplicación moderna, como aplicaciones de los diferentes clientes que hemos visto acá. Y esa aplicación va a tener una serie de atributos muy importantes. Por un lado, va a estar diseñada para ser innovadora y para tener agilidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes requieren llevar algo al mercado, lo puedan hacer en un menor tiempo. Si tienen una idea nueva, lo puedan crear mucho más rápido. Una aplicación moderna también debería tener un alto rendimiento, como ya lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Rappi del Keynote,
poder pasar de unos pocos clientes a muchos clientes en poco tiempo, una aplicación que sea escalable, que sea también elástica, que pueda crecer en número de usuarios y decrecer en algún momento, y que tenga también características de alta disponibilidad, fácil de administrar y rentable. Eso es lo que esperaría uno también cuando está construyendo una aplicación moderna. Y acá, para lo que vemos del lado izquierdo, tenemos una aplicación de 3 capas tradicional, donde tengo una capa de persistencia, una capa lógica y unos servidores web que exponen mis servicios. Lo que hoy proponemos y lo que de hecho hemos venido haciendo directamente en Amazon es tener un esquema de 3 capas donde tenemos una persistencia que puede estar en diferentes tipos de bases de datos. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre una y otra arquitectura es que ya no tenemos un único tipo de base de datos, sino que pueden haber varias e incluso cada uno de estos microservicios va a poder soportar estas aplicaciones o estos microservicios que tenemos acá. La lógica de negocios también se desacopla, ya pasamos de tener un monolito a poder tener una función como servicio o un contenedor, y en la capa de presentación vamos a tener diferentes opciones para llegar a estar muy cerca del cliente que está llamando a la aplicación. Entonces acá el principal cambio o uno de los principales cambios, la capa de datos cambia. Y ahí, volviendo un poco de historia, un poco de introducción de esta parte, eso es justamente lo que hizo Amazon.com en algún momento. Cuando Amazon.com nace como un e-commerce, fue creciendo, nace por allí en el 94, con el paso del tiempo se volvió muy popular y hacia el año 2001 lo que tenía Amazon.com y con lo que operaba su e-commerce era un monolito, una aplicación de 3 capas como la que veíamos ahorita. ¿Y qué creen que ocurrió? Pues una aplicación que ya es famosa, que se empieza a usar en todo el mundo, pues ya no, por un lado no era escalable, ya no soportaba el nivel de operaciones que estaban llegando, y por otro lado había un reto importante y era tener la posibilidad de poner un nuevo cambio en el mercado. ¿Ustedes cómo creen que era llegar al dueño de la base de datos y decir, oiga, quiero hacer este nuevo cambio en la base de datos? Le decían, claro, por supuesto, él vuelva en 3 meses, que hay muchos equipos esperando para llegar a aplicar el cambio. Había un reto allí importante. ¿Qué se definió en 2001? Fue, vamos a pasar a un esquema de microservicios. Por un lado vamos a cambiar de tecnología, vamos a dejar de tener un único monolito que soporte toda la operación, vamos a pasar a un esquema donde podamos llegar a segmentar un poco, a tener microservicios. Y algo también muy importante, parte de la cultura de AWS, de la cultura de Amazon, poder crear algo que se llama Two Pizza Teams, que de pronto lo han escuchado en otra sesión, que básicamente son equipos muy pequeños responsables de la operación de principio a fin de una parte del producto. Esto que brinda agilidad. Por eso también esta mañana que veíamos en el keynote, la cantidad de nuevas características de los servicios está muy soportada en esto, en cómo cambio como organización para ser mucho más rápido. Ahora bien, venimos a hablar de bases de datos. Entonces, queremos una base de datos que sea ideal, queremos una base de datos que nos apoye con esos principios que ya veníamos mencionando, que pueda llegar a soportar la innovación, que yo sea muy rápido, que pueda llegar a almacenar cualquier tipo de datos, data estructurada, no estructurada, en formato JSON, en formato columnar, en formato de pronto que si quiero una operación de tipo inmutable, que me soporte cualquier tipo de patrón de acceso, que yo pueda hacer queries sin importar cuál campo es el que quiero consultar, que tenga un rendimiento ilimitado, que tenga una alta escalabilidad, que no me preocupe cuántas operaciones van a llegar en un futuro, sino que yo sepa que tranquilamente va a escalar sin ningún problema, que sea fácil de usar, rentable y predecible. Eso es lo que todos queremos. Solo hay un problema acá. Esto no existe. No hay una base de datos que cumpla con todo esto. Pero la buena noticia, porque bueno, acá venimos a darles buenas noticias, es que gracias a la explosión que ha habido a nivel de base de datos, y ustedes pueden ver diversas opciones acá en pantalla, uno puede llegar a aprovechar diferentes tipos de opciones que hay en el mercado, y también hay muchas de estas opciones que son administradas. Acá tenemos bases de datos relacionales que la propuesta también es seguir usándolas, por supuesto, pero encontrar el caso adecuado para poder llegar a usarlas y tratar de también de usar servicios administrados para ser mucho más ágiles. Entonces, un poco de este resumen es, hay muchos tipos de base de datos, veamos más allá de la base de datos relacional, vamos a tener bases de datos de llave de valor que por ejemplo nos pueden llegar a optimizar queries que requiero hacer queries de milisegundos y que mi rendimiento no se degrade en el tiempo. Voy a poder tener bases de documentos para los que han usado de pronto MongoDB. Acá hay una opción administrada que se llama DocumentDB. También es una opción para tener un repositorio de datos, base de datos de columna ancha, bases de datos de grafos que nos trae justamente la conversación con Rappi, un caso puntual de una base de datos especializada que ustedes van a ver ahorita en detalle. Para los que no sepan de grafos, no se preocupen, ahorita justamente directamente Alejandro nos va a contar en qué consisten los grafos, y también bases de datos de series temporales o bases de datos de libro mayor. Es decir, hay diferentes opciones que ustedes van a poder aprovechar.
Y ahora bien, acá viene la pregunta, y de pronto ustedes se lo están preguntando allí, ¿cómo hacemos para llevar adelante todo esto? La respuesta, esto es un viaje y hay diferentes formas de empezar a optimizar o a usar estos diferentes tipos de bases de datos. Para Pronto. ello, le voy a pedir el favor aquí a mi compañero y amigo Daniel Buenas, Ayala para que nos cuente un poco más acerca de este viaje. buenas a todos, un Gracias, gusto. Dani. Gracias, Luchito. Muy interesante lo que nos cuentas, curioso. También en mi casa cuento incluso aún con una máquina de escribir, pero aquí la reflexión que tenemos que hacer en este viaje es, ok, ¿qué transformación ha tenido? Hemos pasado incluso, como lo vimos, desde Babilonia hasta el día de hoy, ¿cierto? En donde utilizamos las bases de datos, se vienen transformando, donde venimos buscando incluso estrategias para ser más eficientes con ellas. Asimismo, ya hoy día contamos incluso teclados en nuestros dispositivos móviles, incluso en otros tipos de dispositivos, sensores. Pero si lo miramos también, por ejemplo, si yo fuera una persona que utilizara el braille, ¿cierto? Para escribir, tal vez ese teclado para ese trabajo en puntual sería complejo utilizar. Asimismo es esa transformación, asimismo es este viaje, un camino en donde la idea es encontrar el punto ideal, el propósito que podemos empezar a utilizar en estas bases de datos. Miremos, por ejemplo, en esta gráfica. Vemos que desde un premise yo puedo hacer tal vez un lift and shift, llevarme mi base de datos tal cual como está, con el licenciamiento, con la capacidad de cómputo, mi storage. Incluso sabemos que en un prem puede llegar a ser difícil o limitado, dado que tenemos que seguir continuamente adicionando más hardware, más infraestructura para poder seguir potencializando nuestras bases de datos. En AWS yo puedo tomar estas bases de datos, desplegarlas en servicios, por ejemplo, como nuestro servicio de S2, y asimismo alojar estas mismas capacidades e incluso buscar tener estrategias de resiliencia, tener estrategias de recuperación ante desastres. O, ¿por qué no? Tal vez movernos a una base de datos de una vez administrada, una base de datos en donde AWS nos ayude incluso en el tema operativo, es decir, poder cubrir elementos esenciales dentro del flujo o ciclo de vida de nuestros datos y que con AWS los podemos simplificar, transformando el valor también de las personas. En este caso, por ejemplo, un DBA que podría estar reactivamente esperando que haya una falla para tomar acción, para poder recuperar esa base de datos, tal vez podríamos transformar su valor en ver, por ejemplo, los logs, analizar qué queries, qué sentencias, qué uso le estoy dando a esa base de datos y cómo puedo capitalizar para mejorarla. O incluso, de una vez pasar a esta base de datos completamente administrada por AWS, empezar a decir, ok, ahora este caso de uso, en esta necesidad particular, puedo hacer uso de una base de datos específicamente hablando, de propósito específico. Ahora, moverme a esta base de datos, ¿qué implica? ¿Qué significa para mí? En este caso, AWS cuenta con capacidades, servicios, incluso experiencia. Digamos que hemos migrado y ayudado a migrar muchísimas bases de datos de propósito específico, incluso general, también pensando en las bases de datos relacionales. No estamos queriendo decir, hey, tengo que moverme porque tengo que moverme. No, es buscar cuál es ese foco ideal en el que podemos entregar valor. Este movimiento a esta base de datos administrada por AWS, de nuevo, nos ayuda a reducir esta carga operativa, nos ayuda a aprovechar las propiedades intrínsecas, incluso de estos mismos motores de base de datos, y poder seguir entregando valor. En este movimiento de base de datos aparece, por ejemplo, Amazon RDS, el cual me permite a mí seguir continuando a usar, o se permite utilizar de nuevo, bases de datos comerciales, tal cual como las conocemos y están viendo en pantalla, como por ejemplo Oracle, SQL Server, entre otras. Incluso poder apalancar el uso de bases de datos open source, como bien lo mencionaba Luis, por ejemplo a través y a partir de Amazon Aurora. Son bases de datos que están listas para que nosotros inmediatamente ingresemos a la consola de AWS y con un par de clics poderlas configurar, que sean fáciles de administrar, que podamos definir, por ejemplo, periodos de retención de nuestros datos, que podamos definir estrategias de recuperación, tener un esquema de alto rendimiento que sea escalable, por ejemplo, a partir de estrategias multi-AZ, teniendo réplicas de lectura, pudiendo generar de nuevo estrategias failover que me permitan a mí incluso responder a esa demanda del uso que estamos dando en las mismas bases de datos relacionales o incluso en los otros motores que a continuación les voy a contar. Sin perder aquí dos temas importantes. Primero, la alta disponibilidad, ¿cierto? Todos queremos y somos conscientes que nuestros datos tienen que estar en el momento que nuestros clientes lo necesitan o que incluso que nosotros y nuestros equipos de trabajo también lo necesitan para tomar decisiones. Entonces es muy importante el tema de esta disponibilidad y de esta durabilidad,
que es justamente esta capacidad intrínseca de evitar que los datos se pierdan, que se pierdan en la tecnología per se. Y por último, pero no menos importante como les mencionaba, que siga siendo seguro y compatible, que siga siendo compliance. Es decir, que a nivel de regulación sabemos que muchas de nuestras organizaciones hoy día son altamente reguladas, que justamente los datos y esa propiedad intelectual que está intrínseca en ellos es muy importante para nuestras organizaciones, pero también lo son para nuestros clientes y la manera como lo utilizamos. Por ende, poder cifrar en tránsito, en reposo, poder tener nuestro propio compliance y que esté a disposición de incluso hoy día como lo manejamos tanto en on-premise y poderlo extender hacia la nube es vital. Miremos también, por ejemplo, esa evolución de las bases de datos RDS, de estas bases de datos relacionales dentro de AWS. Teníamos, y les mencionaba al principio de esta sesión de mi lado, que podemos llevar estas bases de datos a servicios S2, teniendo el cómputo y también los discos asociados, como tradicionalmente lo utilizamos en on-prem. Pero ahora con RDS sigue siendo el mismo mecanismo, cómputo, storage, pero de una manera de nuevo administrada, gestionada y que me ayuda a cambiar ese valor. Pero aparece Aurora, que ahorita se los mencioné, como esa capacidad de poder tener bases de datos comerciales y que en definitiva las pueda poder apalancar y utilizar. Tal vez utilizar una estrategia de liberación de las bases de datos legadas y poder entonces de nuevo entregar valor. Por ejemplo, Aurora tiene una estrategia en donde su cómputo está segmentado de este storage. El storage yo puedo administrarlo de una manera que me permita escalar elásticamente, en que yo pueda incluso definir la manera como los datos van a estar allí alojados y que incluso en temas de benchmarking, y que ustedes mismos lo pueden corroborar y correr incluso sus propios benchmarking, poder ver el poder de Aurora sobre estas bases de datos comerciales open source y que incluso compiten al mismo nivel de las bases de datos comerciales. Y quiero un mensaje que interesante, y es que ahora, y muy seguramente también muchos de ustedes lo han escuchado, el paradigma de serverless, esa capacidad de no tener que estar ligado a una infraestructura per se, a una capacidad de cómputo, o tener que definir típicamente CPU, RAM, ¿cierto? U otras métricas asociadas a cómo quiero manejar mi hipervisor. En este caso, con Aurora Serverless, nosotros podemos incluso segmentar, aprovechando esta capacidad de que el cómputo está separado de nuestro storage, igualmente crecer, ser capaces de transformar ese valor con base a la cantidad de requests, peticiones o incluso la demanda que esté teniendo nuestra transaccionalidad sobre nuestras bases de datos relacionales. Vamos a ver ahora que hay otros pasos que yo puedo empezar a utilizar. Hablábamos de mover mis bases de datos relacionales a la nube, pero también hay otros casos de uso o incluso patrones, como es por ejemplo el uso de caché. Poder empezar a combinar mis bases de datos con esta estrategia de caché, que puede ser incluso cuando uno lo extrapola a las oportunidades que ya se las voy a mostrar de bases de datos que tenemos en AWS, es posible tener una base de datos completamente persistente y duradera en memoria. Algo que incluso tiempo atrás no lo veíamos factible. Y recordemos también las ventajas de poder tener datos justamente en memoria, esa velocidad y esa capacidad de responder incluso en microsegundos. De poder adoptar casos de uso como por ejemplo yo adaptar fácilmente una estrategia en donde mis microservicios o incluso también asimismo mis capacidades monolíticas, que sabemos que también tenemos que convivir con ellas y que estamos pensando o moviendo hacia la nube, poder aprovechar un patrón de cacheo y que nos permita fácilmente responder a aquellas peticiones o incluso a aquella data o información que es frecuente su uso o que incluso podríamos clasificar como idempotente. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas bases de datos que me permiten a mí extender este patrón? Por ejemplo, incluso como lo ven en pantalla, poder tener una característica que va desde lo efímero hasta lo duradero, como les mencionaba, en donde aparece Elasticache como caché, Elasticache for Redis o MemoryDB, que incluso también lo mencionaba Luchito. Como pueden ver, hay distintas cualidades sistémicas que están asociadas a estas bases de datos en memoria y que de nuevo yo puedo empezar a utilizar y empezar a extrapolar hacia mis casos de uso, teniendo una estrategia de recuperación de datos que puede correr incluso terabytes en memoria y que me permitan potencializar esos casos de uso. Para el tercer caso, vemos también y estamos conscientes que lo relacional, lo que corre en memoria no es lo único que está allí. También hemos visto bases de datos NoSQL. Hemos visto también cómo nuestros clientes y como también muchos de ustedes experimentan, juegan, testean. Para ello también tenemos estas bases de datos no relacionales
que podrían incluso entrar entre la clasificación de llave valor o incluso utilizar otro tipo de tipados, como por ejemplo JSON y otro tipo de estrategias, que me permitan a mí, de nuevo, tener un plan de trabajo en donde tal vez el esquema relacional no lo necesite, pueda que incluso el relacional con sus limitantes de cara a la cantidad de transacciones por segundo que pueda ejecutar o al gran volumen de lecturas, ¿cierto? Tal vez una base de datos documental, como por ejemplo DynamoDB, me pueda servir, o incluso el mismo Document, que también está asociado incluso a Mongo. En este orden de ideas, contamos también con estas capacidades, algunas de ellas completamente administradas, algunas otras en donde hay un modelo de responsabilidad compartida, que también es importante que conozcan, pero en donde los datos son aquí el actor principal, y en donde queremos que ustedes puedan utilizar este tipo de estrategias, de nuevo, para enriquecer sus casos de uso. Ahora, con respecto a iteraciones, ¿qué hemos visto también? Los datos, aunque son una fuente de verdad, aunque son la pepita de oro que hoy día estamos minando en muchas fuentes, en muchos tipos de estrategias, hemos visto que también la metadata asociada a él, las relaciones de la información, ¿cierto? De estos mismos datos, es complejo llegar a ellos. Por ende, estas interacciones especializadas, como por ejemplo grafos, como en la charla que a continuación Alejandro nos va a ayudar y nos va a contar a partir de casos de uso, cómo puedo extensibilizar estos casos de uso y poder utilizar bases de datos como Neptune, que me permitan a mí tener grafos sociales o extrapolar hacia otro tipo de elementos a través de Machine Learning, incluso inteligencia artificial o redes neuronales a través de modelos de recomendación, de mediciones más precisas, de poder tener un rastreo digital, de poder incluso extrapolarlo, ¿por qué no?, a mecanismos de detección de fraudes u otro tipo de casos de uso que ya vamos a conocer. De nuevo, sin perder agilidad, escalabilidad ni desempeño. Eso sí, teniendo de nuevo bases de datos de propósito específico, como lo son por ejemplo TimeStream, que me ayuda hacia bases de datos en donde su enfoque, por ejemplo, puede ser para IoT, en donde tengo información, por ejemplo, geoespacial o limitada a timestamps. O bases de datos, como por ejemplo la base de datos de Quantum, que por ejemplo está pensada, en este caso, para la inmutabilidad de los mismos, en donde tal vez un blockchain u otro tipo de estrategias también pueden sumar valor. Veamos rápidamente Amazon Neptune. Amazon Neptune, como les mencionaba, entonces es una base de datos que con un par de clics yo puedo empezar a definir y utilizar una estrategia de grafos, puedo utilizar una estrategia open source, en este caso a través de Property Graph, ¿sí?, que me permite incluso entonces utilizar e empezar a inferir información asociada a mis propios datos, a la metadata intrínseca en él, y poder tener casos de uso, como les comentaba y que ya Alejandro justamente nos va a contar, y vamos a aprender de grafos. Alejo, muchísimas gracias. Adelante, doctorísimo, con esos casos de uso. Súper, buenísimo. Acá Muchas está. gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Antes de empezar, pucha, tengo que admitirles que llevo la última media hora pensando si les pedía a todos que aplaudieran o chiflaran algo, pero por favor, nadie lo vaya a hacer. Tomé la decisión que prefiero mantener mi buena relación con mis amigos de AWS y que, pues bueno, me vuelvan a invitar la próxima ocasión. Hoy vengo a traerles un mensaje. Yo creo que convencerlos de lo importante que es empezar a utilizar también las relaciones que tenemos en la data y no solamente la data por un lado separado. Yo acá no vengo a venderles, afortunadamente, mi rol no es venderles absolutamente nada de tecnología, sino convencerles un poco más sobre esta idea. Entonces les voy a venir a contar un poco cómo ha seguido esa evolución en Rappi de pasar de analizar al usuario, digamos, como un individuo, y cómo aprovechar otra data que ya teníamos y que espero que ustedes ahorita se den cuenta que a lo mejor ustedes ya tienen para entender al usuario como parte de una comunidad, como parte de un grupo. Entonces, nosotros usamos, digamos, data de usuario para un montón de cosas. Entonces, este slide habla un poquito de, bueno, de dónde usamos AI, Data Science, para segmentar usuarios, para pronosticar tiempos de entrega. Nos toca pronosticar tiempos de entrega, es un buen ejemplo. Nos toca estimar hasta el tiempo de cocción de un plato para poderle decir a alguien a qué horas le vamos a entregar su pedido. Optimización de Customer Service, recomendaciones, espectacular, una de las cosas más interesantes que estamos haciendo. Acá me encantaría quedarme con todos ustedes media hora hablando de cada uno de estos casos, pero quiero, digamos, separarlo un poco y muchas de estas cosas ustedes ya las han visto.
¿Y cómo lo hace uno normalmente? Uno normalmente para segmentar a un usuario, para pronosticar la prioridad del ticket que yo le quiero dar, yo siempre analizo al usuario de una forma individual. Veo las características del usuario, cuánto me ha comprado, dónde vive, cuál es el potencial valor que ese usuario tiene. Lo que quiero contarles acá es, bueno, otra vez lo repito, pensemos no como el usuario como un individuo. Para eso un poquito de contexto, entonces vamos a estar hablando de grafos. ¿Y qué es un grafo? Es una forma de representar información teniendo en cuenta no solamente los puntos o los usuarios de una forma individual, sino las relaciones entre ellos. ¿Y por qué nos gusta usarlo? Resulta que son muy útiles porque nos proveen contexto, analizar al usuario como parte de su comunidad, nos ayuda a entender el dinamismo entre los usuarios y también, muy importante, son muy prácticos. Están absolutamente en todas partes. Tenemos grafos, una red social es por definición un grafo. Entonces, ¿quién le da like a quién? ¿Quién está siguiendo el comentario de quién? ¿Quién le respondió a otra persona? Pero también tenemos otro tipo de grafos que a lo mejor no son tan obvios. En un supermercado podemos crear un grafo. ¿Por dónde están caminando las personas? ¿El producto que esta persona compró también lo está comprando alguien más? Personas que están usando el mismo, no sé, número de puntos. ¿Cómo los puedo relacionar? Y pues imagínense, sin duda alguna, los que piden domicilios también me están pidiendo domicilios hacia dónde. Hay un montón de estudios sobre el potencial de los grafos y esto es un campo, digamos que no es nuevo. Estoy seguro que usted ya no ha oído de lo que es grafos desde hace mucho, mucho tiempo. En matemáticas ya se lo han venido, digamos, inventando formas de modelarlo. Pero resulta que este es uno de los campos con más crecimiento en inteligencia artificial. Esta es una de las conferencias más importantes de ella y se llama iClear y muestra como el keyword Graph Neural Network es lo que más ha crecido. Entonces, todas las grandes compañías de tecnología, yo tenía más logos en este slide, pero me los quitaron, ni idea, de pronto era un competidor. Em, Todos están invirtiendo en grafos. ¿Sí? Entonces, y normalmente lo que uno ve con estas tendencias es que lo que se está mostrando en estas conferencias es lo que empezamos a usar en la industria un par de años después. Entonces acá se los puse como para que no tuvieran que creerme ciegamente, sino darles un poquito más, convencerlos un poquito más. Pensemos en un grafo de Rappi entonces. Oigan, en una app de delivery, ¿cómo puedo conectar a mis usuarios? Yo los conecto porque ambos usuarios fueron o compraron del mismo, no sé, la misma hamburguesa. Me pidieron al mismo lugar. Entonces viven juntos o trabajan en el mismo lugar. Am, los dispositivos, es normal que en las familias se compartan dispositivos y también tarjetas de crédito. Entonces nosotros tenemos de nuestros usuarios Diamond, como los llamamos, la mitad de esos usuarios no tienen tarjetas de crédito propias, sino que utilizan la tarjeta de crédito de alguien de la familia. Antes no es que no supiéramos eso, sino analizábamos a cada uno por separado. Entonces, ¿cómo podemos construir esto con el fin de empezar a analizar el usuario tal cual, como parte de una comunidad? Y el mensaje que espero que se lleven al final, que se los repetiré varias veces, es que las conexiones en la data son tan importantes como la data misma, como la propia data. Un grafo real en Rappi. Entonces, en este grafo tenemos conectados usuarios que están en naranja por direcciones IP a las que se conectan, por las direcciones físicas a las que me piden un domicilio. Esas están en azul. En morado tenemos acá dispositivos, en amarillo tenemos tarjetas de crédito. Entonces, espero que empiecen a ver visualmente lo interesante que es coger estos data points que ya tenemos. No extrajimos data nueva, con el fin de combinarla y empezar a analizar a ese usuario como parte de este grafo. Extraemos una cantidad de cosas, de hecho nos gastamos mucho tiempo entendiendo cómo modelar el grafo. Direcciones IP ya les conté, los que hacen transferencias entre ellos, contactos del celular, data espectacular para crear grafos, direcciones, referrals, a qué tiendas piden. Bueno, es una cantidad de cosas lo que podemos usar para empezar a combinar a los usuarios. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es un grafo de los usuarios que se hacen transferencias peer-to-peer entre ellos. ¿Y qué es interesante? Acá solamente estoy mostrando, listo, este usuario le transfirió a tal persona, le transfirió tanto, pero uno puede agregarle información al grafo. Por ejemplo, para el caso de un producto financiero, puedo poner en el grafo, oiga, ¿cuáles son los usuarios que me pagan, cuáles no me pagan?
cuáles son los usuarios que me han hecho fraude, cuáles no me han hecho fraude. Y empezar a entender qué tan cercano está un usuario de alguno que tenga un comportamiento similar. Um, podemos, eh, pero ojo, les he contado hasta ahora algo que espero que ya lo empiecen a visualizar, cómo es que uno puede modelar a los usuarios como parte de un grafo. Pero una vez tenemos el grafo, hay dos grandes formas que podemos empezar a extraer información del grafo para complementar nuestros análisis o, como nosotros lo hacemos, nuestros modelos de Machine Learning. Entonces podemos extraer información del grafo. Primero, la parte más matemática, la parte topológica del grafo. Me ganaron, pero bueno, sigamos. Extraemos del grafo las conexiones, la centralidad del usuario. Entender el usuario, algo interesante, por ejemplo, con los usuarios que hacen fraude, están o muy conectados con todo el mundo o totalmente aislados. Eso lo podemos entender por medio de estas variables topológicas, entender comunidades. Hay algoritmos de grafos que me dicen, todos estos, dado la forma en cómo están conectados, hacen parte de una misma comunidad. Ya después nosotros analizamos si esa comunidad es una familia o son personas que trabajan en el mismo lugar. Podemos hacer algo más interesante. A nosotros nos gusta empezar a construir algo que llama redes neuronales en grafos o Graph Neural Networks. Partimos del siguiente concepto. Supongamos que tenemos 5 usuarios y queremos analizar al usuario de la mitad. Lo que haríamos normalmente es, para cada uno de los usuarios calculamos una serie de variables. En este ejemplo tenemos cuántos pagos me hacen con tarjeta de crédito, cuántos pagos me hacen en efectivo, número de órdenes canceladas, total del gasto mensual, porcentaje que son reclamaciones, porcentaje de compras con descuentos. Todos nuestros modelos de Machine Learning hasta el año pasado hubieran cogido esas variables y pronosticado un comportamiento. Pero resulta que al modelar esas variables y meterlas en el grafo, podemos correr encima del grafo una red neuronal, para los que quieran conocer más, se llama una convolución, que nos permite complementar las variables que ya tenemos del usuario con las variables de los usuarios que están cerca a él. Otra vez, no importa cómo los hayamos conectado. Y entonces de esta forma estamos agregando más información de cómo conocemos a alguien gracias a sus vecinos. Y después podemos utilizar lo que se llamaría en redes neuronales otra capa oculta más, para ir a conocer y traer información de vecinos. Y empezamos a complementar todo eso. ¿Qué terminamos haciendo con esto a fin de cuentas? Es mejoramos el conocimiento que tenemos. No a todos los clientes uno los conoce igual, pero gracias al grafo, el conocimiento que tenemos de un vecino de otro lo podemos pasar, heredar para complementar nuestros análisis. Un poquito sobre cuáles son esos análisis que ya estamos haciendo. Entonces, algo interesantísimo sería cómo puedo detectar influenciadores. Entonces, esto, para todas las campañas de referrals, uno quiere entender quién es aquel usuario que, si yo le regalo cupones para que le regale a otras personas, me va a traer mejores usuarios. Entonces, con el grafo nosotros empezamos a hacer modelos para decir, oiga, ¿cuál es la probabilidad que este usuario me traiga más usuarios buenos? Al punto que yo le quiero regalar a ese usuario un montón de cosas. Utilizamos Graph Neural Networks para empezar a entender esos comportamientos. Hay algo que hicimos hace poco, que es cómo detectamos familias. Para todo lo que es el negocio bancario nuestro, entender quiénes hacen parte de un grupo familiar es importantísimo. Les conté, nuestros usuarios son jóvenes que llevan 5 años consumiendo con nosotros, pero hasta el momento nadie en el sector financiero los conoce. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un modelo para entender quiénes están conectados con quiénes hacen parte del mismo núcleo familiar, y llegar a entender cosas como, oiga, ¿será que el riesgo de crédito se hereda? ¿Será el ingreso, el ingreso lo podemos extrapolar gracias a los contactos? Y bueno, ya les he dicho harto la palabra fraude. Esto fue un trabajo bastante complejo. De hecho, nos tocó escribir un par de papers académicos, puesto que la solución no estaba nada fácil. Todo está pues disponible online. Repetí varias veces fraude. A nosotros nos ha servido absolutamente mucho para poder detectar fraude al utilizar este tipo de metodologías. Tanto fraude en originación, fraude en el e-commerce, fraude en tarjeta de crédito. Lo repito, los atacantes o están conectados entre ellos o no están conectados con nadie. Un último caso en el cual ha sido el que más le hemos invertido ha sido para estimar riesgo de crédito. Entonces,
ustedes ya habrán visto, nosotros estamos ofreciendo tarjetas de crédito. En México somos el segundo emisor de tarjetas de crédito. Bueno, lo fuimos el año pasado. Entonces, todo partiendo de nuestra data. Empezamos a complementar estos modelos, llamemos tradicionales, metiendo los grafos. Y entonces empezamos a agregar variables adicionales para poder modelar a los usuarios. Les voy a mostrar acá un resultado real, aunque creo que la gráfica se vio horrible. Rápidamente, esa gráfica es algo que llamamos una gráfica de Chat Values. Es la forma en cómo los data scientists creemos que sabemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué tan importantes son las variables para pronosticar un comportamiento? Les resalté unas. Esas variables que les estoy resaltando son variables que extraemos del grafo. La número 4 está hablándonos de, oigan, los vecinos de una persona compran en la aplicación con tarjeta de crédito o no. Hay una más abajo que me encanta. Los vecinos de la persona compran en la aplicación solo cuando hay descuentos o compran con o sin descuentos. Resulta que eso encontramos que tiene un impacto en cómo evaluamos el riesgo de crédito de alguien. Conversación aparte, y me toca hacer el paréntesis, ahí puede que haya mucha correlación, poca causalidad, pero no importa. Espero estarles transmitiendo el mensaje de hay una cantidad de cosas que esta data ya la tenemos, ya existía. ¿Qué hicimos? Encontrar una metodología para agregarla a nuestros análisis. Un poquito sobre qué les he venido a contar hoy muy rápido. Oigan, los grafos son una fuente curiosamente novedosa. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque otra vez la data ya la teníamos antes, simplemente no la estábamos aprovechando. Las variables generadas en grafos nos generan una mejora en nuestros modelos y sobre todo en aquellos usuarios que no sabemos tanto, que es a fin de cuentas donde es más importante utilizar este tipo, pues donde más queremos usar Machine Learning, pues para entender a aquel usuario que no sabemos tanto de él. Gracias a los grafos los podemos complementar. Y finalmente, las empresas no se deberían limitar su análisis sin utilizar esta data. Entonces, espero haberles mostrado muy rápido. La data ya la tenemos. ¿Sí? Lo último que quiero es que ustedes se llevaran la idea de, oiga, esto solamente lo pueden hacer en una aplicación con esa data. Una buena cantidad de las variables que les mostré que utilizamos para conectar usuarios, todos la podemos tener en diferentes tipos de aplicaciones o de retailers tradicionales, existe. No me gusta salir de acá sin aprovechar y quería invitarlos a todos a oír un podcast que estamos lanzando, donde estamos entrevistando Chief Data Officers de toda la región. En los primeros episodios tenemos al Chief Data Officer de Ualá, Confío, en Chile también tenemos, en Colombia Rappi y muchos otros. Iba a poner tenía un QR pero me lo quitaron, así como me quitaron muchas cosas de la presentación. Sigamos, ya no me están oyendo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto haber estado acá con ustedes. Alejo, muchísimas gracias. Gracias. Estoy seguro que muchos de ustedes, con esto que Alejo nos está mostrando, de estar pensando, hey, debo empezar a utilizar grafos ya mismo. Como Alejo lo decía, la data muy seguramente la tengamos, pero lo importante aquí es cómo le encontramos entonces el correcto uso, cómo puedo empezar a innovar dentro de mi organización y empezar a entregar valor con estas estrategias, que de nuevo están al alcance de todos y que prácticamente estamos a un clic de poder empezar a configurar y sacar provecho. Miremos rápidamente un resumen aquí de lo que hemos conversado para puntualizar algunas ideas. Primero que todo, que esta modernización de bases de datos, bien sea desde una transformación de una base de datos relacional o incluso si ya la estamos utilizando de pronto bases de datos de propósito específico, no perdamos el foco. Miremos de nuevo en esta serie de pasos cómo podemos fácilmente empezar a transformar, empezar a entregar valor, bien sea moviendo cargas de trabajo críticas o tal vez nuevas iniciativas dentro de nuestras organizaciones hacia bases de datos relacionales en AWS, corriendo bien sea en instancias S2 porque queremos tal vez utilizar nuestras licencias o porque incluso tenemos de pronto alguna capacidad intrínseca que aún no esté soportada, o bien poder utilizar cargas de trabajo en nuestros servicios de Amazon RDS, Amazon Aurora, para también liberar nuestros equipos, entregar ese valor, poder de nuevo sacarle provecho a estos features, estas características, y que pueda tal vez de nuevo ahora empezar a entregar valor, como por ejemplo con cargas de datos orientadas a memoria, utilizar caché, tener otros patrones, por ejemplo NoSQL, ¿cierto? Utilizando estas bases de datos documentales que les mencionaba,
o bases de datos específicas, en este caso como por ejemplo lo veíamos a través de Neptune y los casos de uso que nos presentaba Alejandro de Rappi. Luchito, cuéntanos cómo podemos entonces empezar a sacarle valor. Claro que sí, Dani. Bueno, acá y parte del mensaje central, hoy arrancamos hablando un poco de bases de datos relacionales, que a hoy es la más popular y la que seguimos usando, pero también parte del mensaje es, podemos ir un poquito más allá, podemos ir más allá de pronto de algunos problemas de rendimiento o de falta de escalabilidad o de falta de flexibilidad para los desarrolladores. La idea cuál es que podamos usar la tecnología correcta de acuerdo al propósito que tengamos. Entonces ahí ustedes van a contar con un muy buen apoyo del lado de AWS, con un muy buen apoyo del lado de los partners, para poder llegar a entender cuál es la necesidad que ustedes tienen y desde este lado poder acompañarlos en este camino como ya lo hemos hecho con otros clientes. Algo allí, si quieres por favor, Dani, el próximo. Parte de esto es la innovación, que lo escuchamos por todo lado, pero realmente la innovación va mucho en a qué dedico mi tiempo, en qué estoy invirtiendo el día a día de mi operación. Entonces, lo que vemos acá son opciones, como ya lo comentaba Dani hace un rato, opciones, por ejemplo, administradas, donde ustedes pueden entregar toda esa carga pesada de gestionar un ambiente de base de datos, se lo pueden delegar a AWS. Eso es un camino. Y allí, al liberar a los equipos, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos optimizar mucho más las aplicaciones, podamos aprovechar los datos, podamos empezar a investigar, en lugar de estar administrando una base de datos y todo el trabajo y todo lo que implica, podamos llegar a usar el tiempo para determinar y poder entender mejor los datos que tenemos por allí. Y por supuesto, ya les decía, un poco aprovechar la experiencia de AWS, que al día de hoy ya ha migrado más de 625.000 bases de datos hacia la nube. Entonces, allí estamos más que disponibles. Y si Dani nos cuentas un poco también cómo podrían quienes nos escuchan aquí, qué opciones tenemos por allí para lograr esa migración Claro que sí, o esa Luchito. modernización. Muchas gracias. Claro, como lo mencionabas, 625.000 bases de datos es un camino, son miles, millones de clientes que justamente han elegido AWS. Pero no solamente AWS, bien sea por su experticia o por este camino, sino también nuestra red de partners, sino también el set de tools, la tecnología también es importante. ¿Cierto? Como por ejemplo servicios en los cuales a mí me permite hacer conversiones de bases de datos heterogéneas, homogéneas, es decir, saltar tal vez de una base de datos relacional o incluso modelar esa base de datos relacional a una base de datos documental, como por ejemplo a través del servicio de conversión de esquemas. O poder migrar, bien sea en línea o incluso full loads o mediante otro tipo de estrategias de nuevo, también entre motores de bases de datos heterogéneos, a través del servicio de DMS, de nuestro servicio de migración de bases de datos. En fin, hay una serie de herramientas de personas, de partners que están a su disposición, incluso programas que podemos aprovechar y utilizar para tomar esas cargas críticas o esas bases de datos que ustedes consideran que pueden dar valor y que pueden correr en la nube, generando de nuevo no solamente valor a la organización, sino también a sus clientes finales. Estamos a su disposición para ayudarles y también para guiarlos, si es el caso, a conseguir ese objetivo. En esa, digamos que en esa meta o en esa marcha también de conocimiento, somos conscientes que estamos hablando incluso de bases de datos específicas, como por ejemplo Neptune, ¿cierto? O como por ejemplo TimeStream o KeySpaces. Por lo cual, tengo aquí 3 mensajes importantes. El primero, quienes deseen profundizar, por ejemplo, un poco más sobre las bases de datos documentales, como DynamoDB, DocumentDB, ¿cierto? Hay una charla en la que vamos a estar, otros compañeros van a estar presentando y van a hablar justamente como cuáles son esos casos de uso que podrían dar valor para este tipo de motores de bases de datos, en que se diferencian y cuáles son las competencias técnicas. El segundo, que también ustedes si desean profundizar en estas bases de datos que vimos acá, igualmente conocer los servicios de AWS y extensibilizar, poder empezar a innovar, fallar rápido, que también es importante, e experimentar, pueden entrar al portal de Skill Builder. En este portal cuentan con una serie de contenido, incluso gratuito. Hay algún otro que también está en función de suscripción, sobre el cual pueden aprovechar para empezar a conocer sobre los servicios de AWS y sobre mucha de la información que aquí comentamos. Pero también hay una manera de retarnos, hay una manera de, ¿por qué no?, también mostrar el conocimiento y resaltarlo de nuevo hacia nuestros clientes, hacia nuestros compañeros, nuestros conocidos, por ejemplo a través de las certificaciones de AWS, que demuestran esa competencia sobre estos temas puntuales. En este caso incluso hay una certificación sobre bases de datos que los invito incluso a que revisen. Es interesante y muy muy divertida de verdad de poder utilizar y aprovechar. Bueno, yo creo que con eso
dejamos por aquí el mensaje. La idea cuál es, que puedan llegar a aprovechar cada una de las tecnologías, no solamente en base de datos, sino en las diferentes áreas que ustedes puedan llegar a conocer mucho más. Hay un equipo, hay herramientas que pueden aprovechar en el día a día para llegar a tomar esos casos de negocio que tengan y poder llevarlos adelante con la mejor tecnología, y como ya nos lo decían en esta mañana en el keynote, que podamos tener proyectos que puedan ser relevantes en el tiempo y que podamos llegar a seguir usándolos a partir de muchos años. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la sesión. Si tienen más dudas, por favor, vamos a estar por allí dando vueltas. Hay un equipo de AWS hoy acompañando el evento. Cualquier duda, bienvenida. Y una última invitación para que por favor diligencien la encuesta de la sesión. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Feliz tarde.